examen integrador final. Así que voy a repetirlo esta clase, la clase que viene, la próxima clase y así hasta que lleguemos al 20 bueno, son 3 clases, esta y 2 más, para que nadie se quede afuera, ¿sí? Eso con respecto al trabajo práctico, que ya les dije, es prácticamente lo que hicimos hasta esta clase, ¿sí? Y el examen integrador final son 10 preguntas, ¿sí? Son sencillas, de todo lo que vimos en clase, a modo de, ¿cómo que se le dice? De multiple choice, o sea, como si fuese una de las tareas más que ya hicieron, en donde van a tener las mismas reglas, ¿sí? La misma cantidad de intentos, la misma cantidad de tiempos, y nada, simplemente se les va a poner alguna pregunta con 3 respuestas y ustedes van a tener que contestar cuál es la correcta, ¿sí? Yo tengo ahí un par de cosas que nosotros podemos aprovechar para ver qué onda, para ver si sale bien, así que llegada la clase de hoy, podemos practicar un poco, ¿sí? ¿Se sabe cuándo es, Nico, el examen? Sí, creo que es la semana espérame, del 4 de diciembre, ¿sí? En esa semana sería, no sé si la primera o la segunda clase de esa semana, pero arrancan esa semana, ¿sí? ¿Y Sí, supongo que ya... es en ¿Cómo? horario de clase o No, el examen integrador es una tarea más que se les va a abrir en el aula virtual, pero Vale. no sé exactamente, sé que es esa semana del 4 de diciembre, pero no sé si se va a abrir justo el 4 de diciembre, por ahí se abre para la segunda clase de nuestra semana, que será el 7, no lo sé. Sé que esa semana es donde se toman los integradores. Por ahí se abre el 4 y tienen toda la semana, así que lo pueden hacer en cualquier horario que tengan disponible. Es un ejercicio más, como los que vienen haciendo. Y después, también está bueno saber que, supongo que ya nadie tiene este problema, pero por las dudas lo aviso, si a esta altura del partido ustedes no presentaron la documentación que les requerían para hacer la cruzada, es muy probable que se los dé de baja, ¿sí? Así que si alguien debe algo, comuníquese de manera urgente con la tutora para tratar de salvar la situación lo antes posible, porque nada, una consecuencia media fea, y sobre todo que estamos llegando ya prácticamente a fin de año, nos falta mucho, y nada, es una pena, ¿sí? Los que estamos hoy, yo, sí, ahí te cedo la palabra, ¿verdad? Los que estamos hoy, yo pretendo que terminemos todos, la verdad es que sería una picardía dejar acá. El ejercicio, el trabajo práctico integrador lo tienen hecho prácticamente por lo que yo construí, y si tienen dudas, consultas, me pueden preguntar y yo no tengo problema, aunque sea tema de variables, ¿sí? Lo vemos de nuevo, no hay historia. Yo lo que sí necesito es que si no se entiende algo, que me pregunten, ¿sí? Si no, no tengo manera de saber. Yo nunca les pedí, ni además está decir que no es obligatorio, pero tampoco les veo las caras a muchos, con lo cual no puedo sacar por contexto si me están entendiendo o no. Así que si no me preguntan, no los voy a poder ayudar, ¿sí? Dime, Bárbara. Hola, profe. Va. Yo le entregué todos los papeles, pero nunca me mandaron si lo habían recibido o no, por eso No, no tengo ni idea. no, por eso, no mandan porque son un montón de alumnos, piensen que no es solamente cada tutor, no sé si tiene 20 comisiones, son muchos alumnos para contestarles a todos, pero si no te reclamaron nada a esta altura del partido es eh, porque está todo bien. Yo me refiero, a ver, nada, todos sabemos, si no mandamos un mail a alguien con el analítico, con el DNI en fotocopia, y todos, cada uno sabe lo que le falta. Así que, Claro, sí. llegado el caso,
Si a alguien le falta algo, comuníquese de manera urgente porque los van a dar de baja. Y se van a dar cuenta porque no van a poder entrar a la bola virtual. ¿Sí? No se duerman con eso, porque, insisto, la verdad que llegar a este punto y que los den de baja es una pena. ¿Sí? Y aparte, como decía, yo pretendo que... Ahora somos 41, pero por lo general somos casi 50. Que los 50 que estamos hoy, que terminemos todos. ¿Sí? La verdad que es una pena, bueno, para ustedes y para mí, para los dos, ¿no? Que no lleguemos a fin de año. ¿Sí? Sí. Igual, perdón, en general llega un aviso de confirmación, porque cuando a todos les llegaba el aviso de que estaba todo bien, a mí no me llegó nada y tiempo más tarde me escribió Fernanda, creo que faltaba un sello en un documento, tuve que mandar algo de nuevo y después me confirmó. Así que, Claro, Bárbara, claro, te aconsejo que me escribas. Sí, pero igual te contestó porque te estaba faltando eso. En el mail está general bien. no te contestan nada. Si vos le mandás todo, Sí. digamos, y está todo bien la primera vez, no te contestan. En cambio, sí, Bueno. es cierto lo que vos decís, pero es justamente por eso, porque te faltó algo y te contestó sobre lo que te faltó, digamos. No, pero no le mandan a todos. No, a mí no me mandaron. El examen Sí, no, a mí tampoco me mandaron nada. No, por eso, sí. Yo para que lo tomen como generalidad, porque si no se van a volver locos. Profe, el examen contás, que te cuente cómo es, no entiendo. No, creo que son 2, déjame ver, a ver. Yo lo tengo por acá. Espérame, vamos. Tiempo para contestar, 40 minutos. Criterio para aprobar, 60%. Son 10 preguntas, o sea que de 10 tenés que tener 6 bien, ¿sí? No dice la cantidad de intentos. ¿Cuántos son los que les ponen en la plataforma? ¿2? 2. Y bueno, son 2 entonces. Van a ser 2. La misma lógica sigue. Y las preguntas, como les digo, son bastante sencillas. A ver, con este tema capaz que es una obviedad lo que les digo, ¿sí? Pero no hagan los intentos, o aunque sea un intento, no lo hagan incómodo. O sea, me refiero, si tienen la posibilidad de estar en su lugar de trabajo normal, háganlo ahí. Si no, no lo hagan en el bondi cuando vienen de laburar o de la facultad, porque las preguntas no son difíciles, pero por ahí hay que sentarse a analizarla un minuto y sería una pena perder un intento o perder una pregunta re fácil por no hacerlo cómodo, ¿sí? Entonces, si su lugar de trabajo es la compu de su casa, esperen a la noche, van, se sientan y lo hacen ahí tranquilos, ¿sí? Porque algunas preguntas no son tramposas. Yo sí les voy a poner unas preguntas tramposas hoy para ver si caen. Pero esas preguntas tramposas, como yo les digo, en el IDE surgen, ¿sí? O sea, si yo les voy a poner hoy un par de ejercicios en un archivo de texto, porque justamente no quiero que salte. Y ustedes me van a contestar qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, ¿sí? Pero si lo pongo en el IDE directamente, el IDE me va a marcar la fila donde está el error. Por eso les digo, no lo hagan a las apuradas, lleguen a sus casas, si tienen una pregunta de código, lo llevan al IDE y ahí en el IDE revisan, esto es lo que está mal, esto es lo que no se puede hacer, ¿sí? Bueno, no obstante lo cual, me encanta decir eso, lo quería decir. Vamos a ver hoy 2 temas nuevos. En realidad no son temas nuevos, uno sí, y uno es muy extenso y no forma parte de lo que sería nuestra cursada, pero al menos quiero que tengan una noción de lo que es, ¿sí? Uno es una estructura de datos que se solía utilizar o se suele utilizar en algunas cuestiones que tienen que ver con los mapas. Ahora les voy a mostrar qué es. Y por otro lado, quiero que hagamos algo de programación orientada a objetos. ¿Sí? Yo les voy a contar un poco qué es un objeto y les voy a contar
algunas definiciones. No vamos a entrar en detalle de eso. Programación orientada a objetos es para hacer un curso completo de un cuatrimestre, ¿sí? Con lo cual sería una locura encararlo en profundidad, y más a estas alturas, pero por lo menos quiero que sepan qué es un objeto, qué es un método, y algunas palabras que se van a encontrar, como el polimorfismo, la herencia, por lo menos que conozcan esas palabras, sepan que existen y que no están inventadas, ¿sí? Yo trabajé, cuando empecé a laburar, trabajé 3 meses en una, me acuerdo de esto porque era tremendo lo que le hacían, en una empresa de cadete, ¿sí? Tenía 19 años. A mí nunca me lo hicieron, pero cuando entraban los cadetes nuevos, les decían tonterías, pero tipo, anda a buscar qué sé yo, los electrodos de goma. Y claro, los chicos eran nuevos, iban y pedían el electrodo de goma y todos se les reían. Entonces, me acuerdo siempre cuando explico estas palabras, que aunque sea, sepan lo que significa para que sepan que existe, digamos, ¿no? Bueno, buenísimo, vamos con eso. Entonces, voy a abrir mi Visual Studio. Sí, es maldad, ya sé, es maldad. Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Voy a apagar un poquito la cámara porque está medio frisado hasta que se recupere. Y voy a presentar mi pantalla. Tiki, tiki. Esperen, antes que nada voy a dar el archivito de presentismo, si ya lo ponen. ¿Dónde estamos? Carpeta de asistencia. Ahí. Esperen, estoy abriendo. Respuestas. Abierto el formulario. Bueno, ahí les pasé el formulario. ¿Qué más? Esperen que me armo un poquito con lo que tenemos que ver. Y voy a presentar. Bueno, ahí ¿Puedo hacer una abrí. consulta, Nico? Sí, obvio, bueno. Yo sé que JavaScript está más orientado a lo que es el diseño web, ¿no? O la programación web. El tema es así. JavaScript es muy especial por lo siguiente. Todo lo que vos representes en un navegador está interpretado por el navegador, ¿sí? No hay un archivo compilado, ¿sí? Las etiquetas de HTML, el navegador es el que las interpreta y las pone en el lugar, por más que sea la pantalla, la página más espectacular del mundo, es el navegador el que está levantando esa información y te la está mostrando. Tu navegador de tu máquina, ¿sí? Entonces, como para hacerla corta, ¿no? Toda esa parte está del lado del cliente, o sea, la computadora que levanta esa información es el que la interpreta y la muestra. JavaScript es un lenguaje de programación y es el único lenguaje de programación que el navegador web puede entender. O sea, el navegador web de per se no entiende lo que es Java, no tiene ni idea de lo que es Java, tira error. No sabe lo que es Python, no sabe lo que es PHP, no tiene ni idea. El único lenguaje de programación que el navegador puede entender es JavaScript. O sea que sí o sí, para hacer una página web necesitas saber JavaScript. Sí, para muchas cosas sí. No sé si la palabra es sí o sí, pero para todo lo que vos necesites hacer en tu página, sin necesidad de consultar con un navegador, con un servidor, sí. A ver, se me ocurre algo. Por ejemplo, si vos tenés una página cargada en el navegador. Cargada me refiero que ya está cargada, ¿sí? Ya la están mostrando, ya está renderizada, esa es la palabra. Activa. Si vos querés hacer algún cambio sobre esa página que ya está dibujada, no tenés manera de hacerlo porque el navegador ya lo cargó y ya te lo está mostrando. JavaScript, como está ejecutándose del lado del cliente, o sea, el mismo navegador lo entiende, yo con JavaScript podría hacer cambios en esa página, no sé, mostrar algo de otro color, apretar un botón
y que si hay un textito cargado en un input te diga, sí, el texto está cargado, o te muestre un alert. Sí o sí lo tenés que saber en el sentido de que es una tecnología que tiene que estar en su stack o pilas de conocimiento para ser programador web. Si uno no conoce absolutamente nada de JavaScript, es como, no sé, como saber manejar y no conocerte las reglas de tránsito. Así que no es obligatorio, pero sí deberías conocer JavaScript. Ok, gracias, Nico. De nada. JavaScript es un lenguaje muy potente también para cerrar y es un lenguaje que a partir de Node también pasó a ser información de, digamos, del lado del servidor también. A ver, Node no es otra cosa que el mismo JavaScript, una instancia de JavaScript del lado del servidor. O sea, que lo puedan interpretar el servidor también. Pero bueno, nada. Eso. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, nosotros lamentablemente en este curso no lo vemos, en Full Stack sí. No le dejen de prestar atención a lo que es Git y GitHub. No son lenguajes de programación, pero son herramientas fundamentales. Hoy por hoy, en cualquier empresa, si no conocen de esas herramientas, no van a poder avanzar, ¿sí? Así que eso es sencillo y se puede estudiar en poco tiempo. Por ahí en el verano pueden aprovechar y meter esas cosas. Bueno, voy a crear el lugar del proyecto. El proyecto yo se los voy a subir hoy. No se los subí la clase pasada para darles el tiempo de que la parte que hicimos de archivos también lo practiquen, ¿sí? A ver, yo no tengo problemas en subirle todo lo que yo hago, pero recuerden que si yo se lo subo y hacen copy-paste, y va a andar, ¿sí? Pero no porque lo suba yo, sino porque lo probamos acá entre todos. Pero yo quiero que lo escriban también, ¿sí? Por más que algo sea súper sencillo, escríbanlo porque ahí se fija lo que fuimos aprendiendo. Decime, Bárbara. No sé si te quedó la mano levantada de antes. Bueno, cualquier cosa avísame. Bueno, voy a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Vamos a ponerle el nombre de la clase. No vamos a poner el proyecto. ¿Sí? Ah, bueno, listo, no pasa nada. Vamos a poner el nombre de la clase de hoy y le voy a poner 0911-2023. Next. Finish. No le puse proyecto porque no vamos a trabajar sobre el proyecto, ¿eh? Y igual eso no quiere decir que no... Ay, perdón. Ahí. Vamos a crear un nuevo paquete. CAC 2023. Ahí. Crear. Listo. Bueno, justamente creé este nuevo paquete porque necesito hacer varias cosas. Vamos con el primero de los ejercicios. Voy a crear una nueva Java class que tenga un método main, ¿sí? Y ahora le voy a poner diccionario. Así como nosotros conocemos estructuras de datos como son los arrays, ¿sí? Yo les voy a hacer preguntas, porque no les puedo tampoco revelar, digamos, las preguntas que le van a tomar en el final, pero ustedes guárdense las respuestas de lo que me van diciendo por las dudas, ¿sí? Por las dudas. Un array es una estructura de datos, ¿sí? Ese array tenía una particularidad que lo hacía, digamos, no sé si la palabra es débil, porque es una estructura muy compleja y estaba buena, pero sí tenía una particularidad que a nosotros no nos servía demasiado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era esa particularidad? ¿Qué es lo que yo decía que ese array lo hacía demasiado
estático, Se digamos. podía modificar la cantidad de posiciones. ¿Que no se podía? No se Perdón. podía modificar. Exactamente, o sea, el array, una vez que yo lo dimensiono, por más que lo dimensione de 200 elementos, ¿sí? Yo no lo puedo modificar y decir, ¿sabes? Lo creé de 200, ahora lo quiero de 50 porque voy a usar solo 50. Me queda de 200. ¿Puedo utilizar 50 posiciones de las 200? Sí, pero las otras 150 no están ahí, están creadas, ¿sí? O al revés, que sería un problema aún mayor. Si yo creo un array de 200 posiciones para guardar números enteros y resulta que necesito de 300, estamos en la misma, ¿sí? Con la particularidad de que si yo quiero acceder a una posición fuera de las que yo ya instancié, directamente me va a romper, me va a tirar un error de compilación y chao, ¿listo? No puedo seguir. Entonces, el array era una estructura muy poderosa dentro de lo que es Java, pero tenía esa contra que lo hacía demasiado estático, ¿sí? Teníamos una estructura que cumplía con las dos condiciones, ¿sí? Que sea una estructura más cercana a lo que es un array, pero que no tenía el problema de la cantidad de elementos. ¿Cuál es esa estructura? El array list. El array list, exactamente. El array list es una estructura donde yo voy a tener sus propios métodos para poder ir agregando elementos, ¿sí? Y ahí no tengo ese problema. Yo le puedo agregar 100 y el array list va a tener 100, le puedo agregar 5000 y va a tener 5000, que es mi único límite va a ser la memoria del equipo, ¿sí? Nada más que eso. Después yo le puedo agregar todos los elementos que yo quiera, ¿sí? Como ese tipo de estructuras en Java existen un montón, ¿sí? No en el curso de Full Stack, pero si en algún momento se siguen abriendo las especializaciones, ahí las van a ver a fondo. Hay estructuras de datos que se llaman enum, que guardan enumeradores. Hay estructuras de datos que se llaman diccionarios, que es la que vamos a ver ahora. Hay tuplas, hay pilas, hay colas, hay listas. ¿Sí? Cada una tiene una particularidad que hace que uno pueda optar entre una u otra, ¿sí? Pero la idea es eso, que haya distintas formas. El diccionario es una estructura de datos que a mí me va a poder, o me va a permitir, mejor dicho, almacenar la información en una estructura de clave-valor, ¿sí? Algo muy similar, salvando las distancias, a lo que es un archivo JSON, ¿sí? Un archivo JSON guarda los archivos de la siguiente manera. Nombre, Nicolás, ¿sí? Un diccionario, de alguna manera, va a emular, ¿sí? Algo similar a esto. ¿Por qué digo algo similar? Porque no es lo mismo. Pero algo que nos pueda llegar a servir, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir lo siguiente. Lo que sí voy a necesitar para arrancar es importar una biblioteca que no viene siempre importada, que es la JavaUtil. La biblioteca JavaUtil tiene un montón de cosas, ¿sí? Java.util. Asterisco, me traigo todo, porque no me acuerdo exactamente en dónde está. ¿Sí? Me está marcando con amarillo, me está diciendo, fíjate que estás importando una librería que nunca usás, ¿sí? El amarillo no es un error, pero por las dudas me lo marca, ¿sí? Entonces, le voy a decir así, tic, tionari, lo digo así porque si no me olvido, tionari, ahí está. Diccionario, le voy a poner guía, ¿sí? Porque se asemeja bastante a lo que sería una especie de guía de teléfono, ¿sí?
contactos, vamos a ponerle mejor. Guía suena que tengo 50 años, igual tengo 42, pero no 50. Contacto, new hash table. Y ahora les voy a explicar por qué. Hash, esperen que lo escribo mal, SH table, ahí está. Tiki. Bueno, ahí me creo un tipo de datos, el tipo diccionario, ¿sí? Que se llama contacto. Pero fíjense que acá hice algo diferente, ¿sí? Diccionario igual new hash table. Igual yo podría decirle así, ¿sí? ¿Por qué no me lo tomo así? A new hash table, a ver al revés, sí, ya sé, esperen un segundín, ¿eh? ¿Por qué no manda el copy paste? Control C, Control V. Ahí está. Esto sí me lo permite hacer. Yo después, en un ratitito nada más, cuando veamos programación orientada a objetos, les voy a explicar por qué puedo hacer lo que acabo de hacer. O sea, crear el tipo de datos contacto, ya sea como un diccionario o ya sea por un hash table, porque tiene una razón lógica que tiene que ver con el concepto de herencia. ¿Sí? Después les voy a explicar un poquitito, la verdad que es un tema copado, difícil pero copado, y les voy a explicar bien por qué lo podemos instanciar. Instanciar es sinónimo de crear, ¿sí? Es una palabra que se usa mucho con programación orientada a objetos, pero no es otra cosa que crear, ¿sí? Háganse en la cabeza que es crear. Yo acá creé un tipo de datos que se llama contacto. Fíjense que contacto tiene el típico color amarillo de una variable, ¿sí? Entonces es el nombre de un tipo de datos. Una variable común es un tipo de dato, entero, float, boolean, pero es un tipo de dato. Contacto es un tipo de dato, pero no es ni entero ni float, es del tipo diccionario o hash table, cualquiera de los dos, ¿sí? En este caso va a ser hash table. Este tipo de datos, igual que cuando estamos hablando de las array list que les mencioné recién, va a tener sus propias funciones, ¿sí? Las funciones, cuando hablamos de objetos, se llaman métodos, ¿sí? Pero un método es una función, ¿sí? Simplemente que cuando estamos hablando de programación orientada a objetos, se denomina de esa manera, ¿sí? Por eso, podemos guardar cierta analogía entre una cosa y otra, pero para que sepan, y si tienen una entrevista de trabajo y les preguntan, para que no queden mal, digamos. Ustedes ven una función y pueden decir es una función. En definitiva es una función, pero si es parte de un objeto, es un método, no es una función. ¿Ok? Entonces, como contacto es un objeto de una clase, que es la clase hashTable, tiene sus propios métodos. Repetitivo lo mío, pero bueno, para que quede bien claro. Contacto, punto, no, perdón, put, contacto, punto, put, ¿sí? Y fíjense que me está diciendo qué es lo que querés agregar, ¿sí? Y le tenés que poner un object key y un object value, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner dos datos del tipo string, ¿sí? Le voy a poner mi nombre, puedo ponerlo inclusive completo, ¿por qué no? Y un teléfono. Vamos a ponerle un par. 1, 2, 3, 4. Le voy a poner, qué sé yo. Le voy a poner Carlos Villagrán. Y no sé. Ponemos, qué sé yo. Datos inventados, ¿no?
teléfono no los cambio porque son datos inventados, ¿sí? Entonces, el diccionario está buenísimo porque tiene su método put para agregar datos, ¿sí? ¿Cuántos le puedo agregar al diccionario? Los que dé la memoria de mi máquina, ¿sí? Entonces, yo ya ahí tengo una ventaja enorme, que es que mi diccionario no tiene ningún límite, ¿sí? Con lo cual hace que muchas estructuras como los array, si bien son poderosas, empiezan a quedar en desuso, ¿sí? Porque si yo tengo estas estructuras que no tienen los límites que tiene un array, y la empiezo a utilizar de manera asidua, y ya los array quedan un poco en el olvido, ¿sí? Si yo quiero imprimir un diccionario, South, contacto. Java Application. Y me imprimió todo el diccionario, ¿sí? Clave, valor. Clave, valor. ¿Sí? Quiero hacer algo ahora. Esto lo dejo tal cual. Si yo a este main que está acá, perdón, se me apagó el coso, si no lo cambiamos. A este main que está acá, yo le quiero crear una función para imprimir el diccionario. O sea que haga esto. Nosotros trabajamos con funciones ya. Entonces yo afuera del main tengo que crear la función para imprimir. ¿Sí? Esto que les voy a preguntar es pura lógica. Nosotros sabemos claramente cómo crear una función, ¿sí? Yo acá lo voy a comentar porque no es lo que yo quiero hacer, sino darles una idea de cómo funcionaba para que ustedes me digan cómo va a funcionar esto, porque yo necesito que entiendan bien cuál es el tipo de dato y cuál es el nombre del dato, ¿sí? Nuestras funciones, vamos a decirle que se va a llamar imprimir, en realidad se va a llamar imprimir porque sería lo lógico, ¿sí? Era void, public, static, void, imprimir, y recibía un parámetro, ¿sí? Que podía ser un entero, y acá le poníamos el nombre que nosotros queríamos, ¿sí? Y dentro de esta función, yo ponía un south system, system.out.print ln e imprimíamos x. ¿Sí? Esto es una función. ¿Cómo podría hacer yo para hacer exactamente lo mismo, pero con este tipo de dato? ¿Sí? Que guarda la misma lógica que con el resto, ¿eh? Hagan de cuenta que, bueno, no se lo quiero decir, pero son dos tipos de datos diferentes. Ni uno es mejor, ni uno es peor. Son dos tipos de datos diferentes. ¿Cómo creo acá una función en la cual yo le pueda imprimir el resultado de este diccionario en una función? ¿Qué debería poner acá? Arrancamos con lo que ya sabemos. Public, static, void, no quiero que devuelva nada. Imprimir. Acá yo le tengo que pasar algo entre paréntesis para que lo pueda imprimir. Porque mi diccionario existe en el main, no existe en esta función. ¿Qué le tengo que pasar acá? De nombre vamos a ponerle contactos duplicados. ¿Sí? Está bien, de nombre.
¿Qué le tengo que anteponer acá para que sepa de qué tipo es? El hash table. Hash table, exacto. South contactos duplicados. Si yo esto lo comento momentáneamente, guardo. ¿Qué pasó? Hash table, contactos duplicados. ¿Por qué no anda? Esperen que le pifié yo, ¿eh? No, en server no, porque no tengo ningún server todavía. Así que hash application. Si estoy pasando el tipo de dato correcto, a ver. Pero quiero invocarla, me parece. Falta invocarla, totalmente. Totalmente. Bien. Era una pregunta, ¿eh? Era para ver quién me la decía. No, mentira. Le voy a pasar a imprimir. Le voy a pasar mi contacto. Y ahora sí me está tirando un error porque método de imprimir hash table is the dictionary is not applicable for the argument dictionary. Claro, porque este dato va acá. A ver ahí está. Claro, porque yo la creé como un diccionario, no como un hash table, ¿sí? Bueno, ya son las 10, pero la idea es ver esto también. Guardar, run as application, y ahí está, ¿sí? Faltaba mandárselo, si no íbamos a estar toda la vida así. Entonces, siempre que nosotros mandemos un tipo de dato a una función, no importa el tipo de dato que le mandemos, le vamos a mandar siempre el tipo de dato, el mismo, no puedo ponerle otro acá, yo no le puedo mandar un hash table y decirle que es un entero, ¿sí? Y el nombre que le vamos a poner a continuación puede ser el que nosotros querramos. ¿Por qué? Véanlo así. Cuando yo trabajo con funciones, ¿sí? El main, cuando llama a la función, le diría algo así. Le diría, mira, yo te dejo el dato ahí, haz lo que quieras. Te digo solamente en dónde está el dato, ¿sí? Este llamado a función de acá, como está relacionado con la invocación a la función, sabe nada más en qué ubicación está. Entonces, agarra el dato y le dice, mira, sé que es un diccionario, sé que es un hash table, sé que es un entero, sé que es un float, pero no tiene nombre, así que le pongo contactos duplicados. Chao, listo. Y con esto nosotros nos arreglamos. ¿Podría llamarse igual que como se llama acá arriba? Sí, pero no es el mismo. Tengan, eso es lo que quiero que quede presente. ¿Podría llamarse contacto? Sí, podría llamarse contacto, pero no es el mismo que está acá arriba. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo comprobar? Contacto.put le voy a poner a Macarena. ¿Sí? Si esto yo lo imprimo, va a imprimir. ¿Sí? Vamos a ponerle... ¿Sí? ¿Hay una pregunta, chicos? Marisa Barrios, ¿tenés el micrófono abierto? ¿Querés preguntar algo? ¿O está...? No, sí, quería preguntar justo eso, ¿por qué habías puesto contactos duplicados? Y justo lo estabas explicando. Ah, ok. Quedó Por abierto. eso, no pasa nada. El nombre que yo le ponga da lo mismo. ¿Le puedo poner el mismo? Sí, pero quiero que les quede bien en claro eso, ¿ven? Yo tengo a Macarena acá al final de todo, ¿sí? Macarena con ese número de teléfono. Si yo utilizo la función, la tengo a Macarena ahí, ¿sí? O más, lo puedo imprimir 2 veces, ¿sí? Me lo voy a cortar acá y lo voy a poner acá abajo, ¿sí? Entonces, primero va a llamar a la función imprimir
va a imprimir contacto, lo que yo le pase, esto tiene que estar comentado, y después va a venir y va a imprimir contacto de nuevo, pero este de acá arriba, ¿sí? Ya pasó inclusive por la función. Yo lo voy a guardar. Run as Java Application. Está todo 2 veces. Y está Macarena. ¿Por qué me lo imprimió? Esperen que no me acuerdo. ¿Por qué está Macarena? ¿Porque es un Porque se llama diccionario? contacto abajo también. No, esto tiene que ver porque es esta estructura, no es un tipo de dato primitivo. Espérame que estoy haciendo memoria. ¿Por qué me lo imprimió? Porque es... No, no tiene que ver que se llame contacto. O sí tiene que ver que se llame contacto, pero es puntualmente porque es esta estructura del tipo hash table. Si yo le paso una lista, estoy haciendo memoria con ustedes. Si yo le paso una lista, esa lista se pasa por parámetro. Si yo lo paso por parámetro, sí, el tema es así. Cuando yo utilizo tipos de datos primitivos, entero, float o lo que sea, Java me lo toma tal cual la explicación que yo les di antes, ¿sí? O sea, no es el mismo dato, sino que es un tipo de dato nuevo. Cuando yo utilizo una lista o cualquier tipo de dato que esté en la clase Java util, hace un pasaje por argumento o por parámetro, ¿sí? Que vendría a ser que le está indicando la dirección de memoria en donde está ubicado el elemento que yo le pasé, ¿sí? Pero el elemento original no le hace una copia, ¿sí? Le dice, mirá, la lista está ubicada acá, venía a buscarla. Entonces, por eso cuando yo agrego un elemento nuevo a contacto, al diccionario contacto, dentro de una función, la puedo ver reflejada en el main. Pero esto va a funcionar solamente con las colecciones que están ubicadas en Java util, no con los tipos de datos primitivos, entero, float, double, exact, todos esos. ¿Sí? Bueno, me había olvidado eso, perdón. Si yo quiero sacar algo de acá, tengo también su propio método. Esto lo voy a comentar y voy a poner. Tengo 2 y vamos a pasar a la clase porque si no nos vamos a comer todo. Además de tener el método para sacar, voy a tener un método size. El método size, ¿qué me devuelve? La cantidad de elementos que tiene contacto. Contacto punto size. Size no necesita ningún argumento porque justamente size me devuelve solamente la cantidad de elementos que tiene. Si yo le doy botón derecho Run as Java Application, 6. ¿Sí? Este método size lo único que hace es devolverme la cantidad de elementos que tiene contacto. ¿Sí? Por eso no lleva argumento, por eso lleva los paréntesis, pero adentro no lleva nada. ¿Ok? Y el último que vamos a ver, south, es contacto punto remove. ¿Y quién voy a remover? Voy a remover a Carlos Villagrán, a Kiko. Tiki. Tiki. Fíjense que yo lo guardo. Run configuration. Run as Java Application. Y no encontró a Carlos No lo Villagrán. pusiste. No lo No remove puse el nombre. el nombre. No lo pusiste en el remove. Contacto. Punto remove. Ahí está. Por hacerlo rápido. Ahí y ahí. Ahora sí. Con derecho, Run as Java Application. Y ahí me removió a Carlos Villagrán y me dejó a Julio Cruz. ¿Sí? Tiene más métodos.
Hay métodos para limpiar todo el diccionario. Hay métodos para imprimirlo. Eso se puede hacer igual con un for each. En lugar de utilizar directamente digamos, la salida completa, puedo hacerlo a través de un for each para ir iterando sobre cada elemento. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer con un diccionario, pero un diccionario justamente tiene esta forma y esta forma es muy valedera para un montón de cosas, ¿sí? Por ejemplo, se me viene a la mente, si yo recupero información de usuarios y contraseñas, podré usar tranquilamente un diccionario para poder albergar ahí la información y que pueda persistir en memoria así. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a un tema que tiene que ver con lo mismo y con todo a la vez. Hasta ahora nosotros vimos varias estructuras de datos, algunas se las comenté, pero bueno, las hemos charlado, vimos sus pros, sus contras de cada una de ellas, pero son todas estructuras de datos que ya vienen con el lenguaje, ¿sí? En pocas palabras, son estructuras de datos enlatadas. ¿Escucharon alguna vez el término enlatado? Sí, sí. Me sirven y yo las voy a ajustar a lo que a mí me sirvan, ¿sí? Pero es como que ya están prefabricadas. Si nosotros nos encontramos con la necesidad de que ninguna de todas estas estructuras de datos nos sirvan, podríamos crear nuestra propia estructura de datos, ¿sí? Por ejemplo. Pero además de eso, nosotros tenemos una manera diferente de programar, que es la programación orientada a objetos, ¿sí? Todo Java completo de punta a punta, desde el inicio hasta el fin, con excepción de los tipos de datos primitivos, solo los primitivos, todo es un objeto, ¿sí? Yo lo que voy a poder hacer cuando creo un objeto es crear un tipo de dato acorde a lo que yo necesito hacer, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo que hacer lo siguiente. Este es un ejemplo que a mí me gusta dar porque creo que es bastante fácil de seguir. Para no ir siempre con los autos, porque si ustedes ven ejemplos en internet, siempre autos. Vamos a suponer que yo tengo que hacer un programa de liquidación de haberes, ¿sí? Si yo tengo un programa de liquidación de haberes, yo voy a tener, por un lado, la información de mis empleados, ¿sí? De los que yo tengo que liquidar, obviamente. Pero esa información, para poder procesarse en sí, va a requerir de otra información que obviamente va a venir de otros lados, como el puesto en que ocupa, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tuviese que pagarle asignaciones familiares a ese empleado, ¿sí? Yo necesitaría tener la información de cuántos hijos tiene e inclusive la edad de los hijos. Si no es lo mismo tener un hijo de 42 que tener un hijo de 8, ¿sí? Inclusive para pagar asignación familiar, para pagar escolaridad, inclusive hay algunos convenios de trabajo que pagan una especie de bono, que no es algo obligatorio, pero lo pagan, o también un bono para el inicio de clase, cosas así. Yo necesito toda esa información. Y fíjense una particularidad. Si yo tengo que registrar a mis empleados en mi base de datos, necesito una serie de información común. Nombre, apellido, dirección, localidad, teléfono. ¿Sí? Y todo lo que se les ocurra. Y además, como son empleados, necesito también información adicional, que sería el número de legajo, el puesto que ocupa, el sueldo que tiene, la ubicación, digamos, física de la oficina, si está en una planta, si está en otra, en qué sector de la planta, toda información inherente a ser empleado en sí.
Y si, volviendo al tema de liquidación de haberes, si yo tuviese que liquidarle la información, liquidarle los sueldos, también tengo que tener de los hijos nombre, apellido, dirección, localidad, teléfono. Pero no son mis empleados, entonces no le puedo agregar el legajo, el puesto que ocupa, la ubicación física dentro de la planta que está. No tiene nada que ver, son dos informaciones diferentes, si bien tienen cierta relación, son dos informaciones diferentes, pero guardan relación. Entonces yo pensaría en armar un modelo de datos para eso. En ambos, tanto en los empleados como en los hijos de los empleados, tengo datos en común. ¿Sí? Entonces a mí se me ocurre que yo podría crear un tipo de dato donde yo guarde la información común a ambas cuestiones, a los empleados y a los hijos de los empleados. Y después podría armar otros tipos de datos ya más particulares, donde yo almacene la información, si sos empleado o si sos hijo. Porque así como yo les dije, los datos que los hijos no van a tener, hay datos que los empleados no van a tener. ¿Sí? Yo de los hijos necesito conocer el grado en que van, a la escuela donde van, no sé si tiene alguna discapacidad, porque se paga algo, digamos, un extra en el caso de que así sea, y esa información, el empleado no va a la escuela, no va a un grado, entonces no puedo tener el mismo modelo de datos para todos. ¿Sí? Entonces yo me abstraigo, ¿sí? Ahí aparece alguna de las palabras de programación orientada a objetos, y empiezo a pensar en un modelo de datos que sea igual para los dos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, así es más fácil de seguirlo. Yo voy a crear acá una nueva clase. ¿Sí? ¿Qué va a tener de particularidad esta clase? Que yo le voy a poner un nombre, ¿sí? Le voy a poner persona, pero no le voy a poner un método main. ¿Por qué? Porque no lo necesito, porque esto que yo voy a crear es una plantilla, ¿sí? Una clase es una plantilla, es un modelo. Yo la voy a crear así, lo único que me crea es esto que está acá, ¿sí? El nombre de la clase tiene que coincidir con el nombre del archivo. Si yo acá le pongo persona 1, me marca error, porque el nombre de la clase tiene que coincidir con el nombre del archivo .java. ¿Sí? Una clase, este modelo, va a tener adentro de sí las características que yo necesito que poder almacenar en este modelo. ¿Sí? ¿Qué son las características? Son atributos. ¿Y qué son los atributos? Son variables primitivas, o pueden ser otros tipos también, puede ser otra clase, pero vamos por algo sencillo. Son variables primitivas. Entonces, ¿qué es lo que van a tener tanto los empleados como los hijos de los empleados? Los dos son personas. Entonces, acá voy a guardar las características generales de los dos. ¿Sí? Entonces, se me ocurre un string nombre. ¿Sí? Se me ocurre un string apellido. String domicilio. String, vamos para variar un poco, vamos a poner una entero edad, ¿sí? Quizá no sea la mejor fecha, la mejor manera de guardarlo, la edad, porque es algo que se calcula a partir de una fecha de nacimiento, pero así variamos un poco, ¿sí? Y bueno, nada más, vamos a dejar estos que están acá, ¿sí? Entonces, esto es un tipo de dato que yo acabo de crear. ¿Sí? Es un tipo de dato que yo acabo de crear. Lo voy a guardar. Ahora voy a crear una nueva Java class, pero esta vez sí le voy a poner un método main. ¿Sí? Y le voy a poner un nombre. Principal. Con la P mayúscula. Ahí está. Ahora sí tengo un método main, como siempre venimos haciendo hasta ahora.
En esta clase yo puedo hacer entero x igual a 0, ¿sí? Puedo hacer esto lo hago a modo de ejemplo, ¿no? Imports java.utils. Puedo hacer lo que hicimos hace un rato. Tionari. ¿Cómo era que le habíamos puesto contactos, no? Contactos igual new hash table. Esto es h, falta la h. Ahí. ¿Sí? No tiene sentido porque no es lo que vamos a ver ahora, pero lo puedo hacer. Puedo hacer un string cadena texto. ¿Sí? Y fíjense lo que puedo hacer ahora. Persona P1 igual new persona. ¿Y esto que acabo de hacer qué es? String es un tipo de dato. Cadena es el nombre del tipo de dato. Diccionario es un tipo de dato. Contacto es el nombre del tipo de dato. Entero es un tipo de dato. X es el nombre del tipo de datos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero es un tipo de dato primitivo. ¿Sí? Es lo único que en Java no es un objeto. Todo lo demás en Java es un objeto. Entonces, ¿por qué dictionary, string y persona están pintados en celeste? Porque son clases. Y de esas clases nacen objetos. ¿Sí? Diccionario es una clase, entonces yo puedo crear un objeto del tipo contacto. ¿Sí? String es una clase. Yo puedo crear un objeto que se llame cadena texto de la clase string. ¿Sí? Estoy instanciando un nuevo objeto, estoy creando un nuevo objeto. ¿Sí? Persona, ¿qué es persona? Lo dice acá. Es una clase. ¿Sí? Entonces, yo de este modelo persona puedo crear datos del tipo persona. ¿Sí? Y persona, fíjense, cuando yo quiero ver los atributos que tiene persona, fíjense, si yo le pongo P1, punto, me figura nombre, apellido, edad y domicilio. P1, punto, nombre, Nicolás. P1, punto, apellido, Fernández. P1, punto, domicilio, Córdoba, P1, punto, edad que está esperando, un entero. ¿Sí? Y yo acá tengo un objeto que se llama P1 del tipo persona. ¿Cuántos objetos puedo crear? Igual que variables, los que yo quiera. Persona. En vez de P1 vamos a ponerle P2 igual new persona. Y arranco de nuevo. P2 punto. Nombre igual Pedro. Copipaste. Esto sería P2, 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 Pedro Álvarez, Pacha, edad 40. Vamos a poner edad real acá, ojalá tuviese 23. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos objetos del tipo persona puedo crear? Los que yo quiera.
¿sí? No hay ninguna historia con eso. Aparte de atributos de la clase persona. Esta clase puede tener funciones. Estas funciones, ¿cómo se llaman acá? Métodos. Métodos. Puede tener sus propios métodos, ¿sí? Entonces, esta clase persona, yo le voy a crear un método, voy a imprimir, ¿sí? Y acá le voy a poner, por ejemplo, shout, que me imprima el literal nombre más nombre, ¿sí? Esto es un literal. Si yo acá pongo Pepito, sale Pepito. Por eso puse con mayúscula nombre para que sea más prolijo. Le puedo poner un 2 puntos, un espacio. Y después que va a imprimir el contenido de esta variable nombre que está acá, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Nombre, apellido, domicilio y edad. Domicilio y edad. Nombre. Ahora cambiamos todo. Apellido. No, claro, porque acá va con minúscula. Domicilio y edad. Entonces tengo una clase sencilla con 4 atributos y un solo método. El método es imprimir, ¿sí? Entonces yo me vengo acá, así como yo puedo a una clase que acabo de crear acceder a sus valores, fíjense que si yo le digo p2.imprimir, tengo un método que se llama imprimir, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Como yo le suministré estos valores a la variable P2, que no es una variable, es un objeto, perdón, si yo le doy botón derecho, Run as Java Application, me imprime el contenido de P2. Si quiero imprimir P1, lo mismo. También lo tengo disponible ese método. Esperen que acá pongo un shout. Guardar. De nuevo. Principal, Run as Java Application. Y tengo mis dos objetos impresos. P1 y P2. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿pero de dónde sale imprimir para P2 o edad, domicilio, nombre, apellido para P2? Porque yo creé un objeto del tipo persona. Cuando yo creo un objeto, y acá viene una de las principales características de programación orientada a objetos, cuando yo creo un objeto a través de una clase, como es persona, el objeto hereda todo el contenido de su clase. Hay algunas limitaciones, pero nosotros no las vamos a ver para nada. Esto es lo único que vamos a ver de lo que es programación orientada a objetos. Pero hereda todo el contenido de su clase, ¿sí? Entonces, la clase persona, si yo acá le pongo 75 atributos más, los va a heredar todos. Si le pongo 22 métodos más, los va a heredar todos, ¿sí? Hay formas de limitar eso, no es tan textual, pero siguiendo la línea de lo que yo hice acá, los va a heredar todos. Ay, perdón. ¿Sí? Entonces, en este caso de el ejemplo del programa de liquidación de haberes que yo les dije, nosotros podríamos crear una clase persona para que tenga todos los datos generales de las dos entidades que yo necesito, que son además de persona, empleado e hijos de los empleados, y después podría crear clases que se llamen hijos de los empleados y
empleados donde tengan los datos los particulares de cada uno. ¿Sí? ¿Esto podría poner en el trabajo final y hacer tipo extensiones de tarjeta? Sí, igual no les recomiendo que se metan con esto en el trabajo final. No sé, si ustedes están muy seguros, bien, pero programación de objetos no es algo sencillo. Esto que estamos viendo es un 1% de todo lo que se puede hacer, pero sí por lo menos ustedes saben lo que es el objeto, cómo se crea y cómo se usa. Pero no sé si yo lo haría en el trabajo final. Si ustedes se animan, bien, pero tengo miedo que se traben y se traben feo. Pero sí, se podría hacer lo que planteas. Sí. Para serte sincero, sí se podría hacer. Entonces, ¿cuál va a ser mi límite para trabajar con clases? Esta palabra que está acá. ¿Sí? Estas palabras que nosotros utilizamos, a veces de manera asidua, como estamos en un curso inicial, por ahí las pasamos medio de largo para no ahondar en explicaciones que a veces son un poco más complejas, ¿sí? Pero este public hace las veces de, no sé si alguna vez escucharon la palabra, pero supongo que sí, de variable global. O sea, este public hace que esta clase persona yo la pueda ver en cualquier lado de mi proyecto, ¿sí? Si yo acá creara otro paquete, que lo podría hacer, ¿sí? Y le digo, no sé, paquete 2, y yo quisiera utilizar, ¿qué hice? Ah, cualquier cosa, perdón, mala mía. Esto por hablar y... Si yo creara otro catpash acá, otra vez va a ser lo mismo, que se llame paquete 2. En este paquete que está acá, a pesar de que es otra carpeta, pero está dentro de mi proyecto, yo podría instanciar objetos, como dice acá, de la clase persona, porque está público. Público él lo puede ver todo el pueblo, ¿sí? Yo tengo otras formas de acceder a la información que tienen que ver con el protegido y con el privado, ¿sí? Son conceptos un poco más complejos de seguir, ¿sí? Pero sepan que existen. ¿Sí? El protegido solamente lo puedo ver dentro del mismo paquete y el privado solamente lo voy a poder, en el caso de la clase no tendría mucho sentido hacerla privada, pero los atributos que están acá, yo los podría poner public. Bueno, escribí bien primero, ¿sí? Yo los puedo poner a todos públicos, pero ¿qué pasa? No tiene sentido, porque si yo no le pongo nada, ya son públicos, ¿sí? Entonces, como yo los pongo públicos, lo mismo que acá, no tengo ningún problema, yo los puedo ver desde acá o desde cualquier paquete que yo cree dentro de mi aplicación, ¿no? Ahora, si yo uno de estos métodos los cambio a private, pero atributos, perdón, no métodos, fíjense que me empieza a tirar error. Y hay que hacerlo de otra manera, ¿sí? Hay que hacer unos métodos en particular, bueno, que se llaman constructores, que lo que hace es crear una nueva clase a partir de los datos que nosotros le creamos, le pasemos, no le creamos, ¿sí? Pero, nada, no es objeto de estudio de lo que nosotros estamos viendo, pero sepan que no es tan sencillo, ¿sí? Esto que estamos viendo parece sencillo porque en pocas palabras metimos todo público. Al meter todo público es como, dale que va, se ve de todos lados, con lo cual no hay historia. Pero si yo cambio un par de palabritas acá, esto se complica bastante, ¿sí? Nico, perdón, tengo una confusión con esto que dicen que la clase se tiene que llamar igual que el archivo Java, pero después vos creaste una clase con otro nombre. No entiendo qué es lo que se tiene que llamar igual. ¿Qué clase creé con otro nombre? La principal, por ejemplo. ¿Esta? Claro. Claro, no, bueno. Ahí arriba te dice Public Class principal y la otra que se llamaba persona. Sí, pero fíjate que, mira, ves que acá
dice Sí. public class principal, y fíjate que principal se llama igual que el archivo que dice principal.java. Ah, o sea, En la creaste clase, dos archivos distintos, Java. claro, Ah, sí, está bien, está bien. creé O dos sea, clases, una que se llame persona, y fíjate que el nombre de la clase coincide con el nombre del archivo que está acá a la izquierda. ay, perdón, es que tenía agrandada la pantalla y no veía la barra del costado. Perfecto, No pasa o sea, nada. dentro del mismo, ahí entendí. Tienen que tener el mismo nombre que el archivo de Java que está acá. Sí. Si yo le cambio una letra, ya me tira error. ¿Y todas esas están dentro del mismo paquete? Todo está dentro del mismo paquete. El diccionario, que fue lo primero que Sí, vimos, que está sí, nada, que no tiene nada que ver, pero no sí. importa, lo metí dentro del mismo paquete, y persona y principal. Ah, listo, genial, gracias, gracias. Y fíjense una cosa, a ver si ustedes me lo dicen y con esto cerramos. Persona, si yo le doy run as, no me sale nada. ¿Por qué? Tiene el método main. No tiene, Exactamente, no tiene un método No main. tiene método main. El método main es el que hace que la clase sea ejecutable. Si no tiene un método main, es solamente un molde para crear objetos de ese molde, ¿sí? Si les preguntan en algún momento, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, en principal. ¿Qué es un objeto? Es una instancia de una clase, ¿sí? Entonces, una instancia de una clase, ¿qué quiere decir? Que es un elemento que nació a partir de una clase, con lo cual hereda todos sus atributos y todos sus métodos, ¿sí? Bueno, ¿qué les pareció este tema? Es interesante, a mí es algo que por lo menos me parece copado, pero ¿qué les pareció? Está bueno. Yo te iba a consultar, Sí. a la larga, digamos, si uno obviamente sigue en programación, terminás trabajando en eso, no en lo básico que vimos ahora, o son como dos ramas distintas. No, nada más. Toda la programación hoy en día está basada en programación orientada a objetos. Claro, ok. Así que terminás todo trabajando con objetos. Pero obviamente, si no conoces el inicio, Claro, no, por no vas eso, para pero me ningún lado. imaginé que era todo decantaba en lo más complejo, que es obvio que sea así, porque tiene más aplicaciones. Exactamente, sí. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. La clase que viene hacemos estos ejercicios de prueba. Nada, la semana que viene arreglamos esto a fondo, lo de los grupos, así ya lo tenemos terminado. Y si me lo piden, ya lo tenemos. Y bueno, nada más. No se olviden de ponerme el formulario de presentismo. Y nada más. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de. Dale, Chao, genial. profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao.